Vamos a ir a la palabra del Señor, así que le voy a pedir que abra su Biblia en Marcos capítulo 4, por favor. Marcos capítulo 4. Mire, lo que usted va a aprender hoy le va a cambiar la vida, porque esta palabra nos enseña a ver cómo opera el reino de los cielos, cómo es que Dios opera y cómo se dan muchas cosas en nuestra vida y basado en todo lo que nosotros hacemos. Así que vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo 2 en adelante. Usted lo puede leer en las pantallas o puede seguirme muy detenidamente. Marcos capítulo 4, versículo 2. ¿Estamos todos por ahí? Amén, amén. Dice la Escritura: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, en el verso 3, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Verso 4, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo, ¿y qué dice? Y la comieron. Diga conmigo, el sembrador salió a sembrar. Yo quiero que ponga mucha atención a esta palabra que dice sembrar. Y también que ponga mucha atención a esta palabra en donde dice cómo vinieron las aves del cielo. Dice, vinieron las aves del cielo. ¿Y qué pasó con esa semilla? Se la comieron. Ya ponga atención. Está hablando Jesús de el que siembra, luego habla Jesús de cómo se comen la semilla. Así como hay un sembrador, también hay un devorador. Así como hay alguien que planta, hay alguien que quiere arrancar. En el versículo 5, luego dice el Señor, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, dice, porque no tenía, ¿qué dice? Profundidad. Esta semilla dice que cayó, dice, donde no había mucha tierra, pero brotó rápido porque no tenía profundidad de tierra, dice. Verso 6, pero salido el sol, dice, se quemó y porque no tenía raíz, ¿qué dice? Se secó. Ponga atención a estos puntos. Está hablando, el sembrador salió a sembrar la semilla, luego vienen las aves y se roban esa semilla que sembró, se la roba. Luego este sembrador dice que una parte de esa semilla cayó, dice, donde no tenía mucha tierra. Verso 5, lo vamos a leer. Dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, dice, porque no tenía profundidad de tierra. Verso 6, pero salido el sol se secó y porque no tenía raíz, ¿qué dice? Se secó, dice, no tenía raíz. Por eso note la importancia de echar unos raíces. Amén. Para que el enemigo no me lo haga pedazos, para que el enemigo no haga que usted termine alejado del Señor, es importante tener raíces. Hay que tener raíz. Dígale que está a la par suya, hermano, tenemos que echar raíces en la casa del Señor, dígale. En el verso 7 dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Y qué dice? Y no dio fruto, dice. Mire qué importante es esto. No solo creció la semilla, sino que también habían espinos. En otro evangelio dice que los espinos ahogaron esa semilla que empezó a crecer. Y acá dice, la ahogaron también y no dio fruto. En el verso 8 dice,
Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, dice. Pues brotó, ¿y qué dice? Y creció y produjo, y aquí hay otro punto clave, dice que produjo a 30, luego dice a 60, y luego dice ¿a cuánto? A 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Ponga mucha atención, porque también Jesús no solo nos dice que la semilla es sembrada, sino que también Jesús nos dice que cuando la semilla crece, crece en 3 niveles. Hay personas que son de 30, hay personas que son de a 60 y hay personas que son de a 100. Jesús está hablando de niveles de personas que se congregan, que le aman y que le sirven. Hay de a 30, hay de a 60 y hay de a 100. Dile al que está a la par tuya de cuáles eres tú, dígale. Mejor ni le digo, dicen algunos por ahí. Mire, la parábola del sembrador, esto que estamos nosotros leyendo fue algo que a mí me abrió la mente a entender muchas cosas que operan en el reino. Yo me preguntaba y tenía ocasiones en donde yo le decía: Señor, no entiendo cómo pueden haber personas que después de tener un encuentro contigo maravilloso, de ver sus vidas cambiadas y transformadas, después de ver personas llorando en tu presencia, luego se alejan de ti, se van al mundo, se van a una vida lejos. Yo me preguntaba y decía: no puedo yo entender por qué pueden pasar esas cosas si uno probó el mundo y luego probó a Dios y luego uno decide darle la espalda a Dios y seguir la vida del mundo. No entiendo, decía yo. Aparte es que usted buscando al Señor, pues tenga sus dificultades, tenga sus tropiezos y tenga sus luchas y pruebas, pero usted decide seguirlo en medio de la dificultad. Pero aparte es que nosotros, después de haberlo conocido, darle la espalda y decir: prefiero la vida de allá. A mí esta parábola me ayudó a entender tantas cosas que suceden en la vida del cristiano. En una ocasión, ahí en Juan, Jesús dijo que hay quienes aman más las tinieblas. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero hay personas que aman más las tinieblas que la luz, dice la Biblia. Y sencillamente yo pude comprender es que hay personas que les gusta más la vida del mundo que los caminos de Dios, aunque saben que el camino de Dios es lo mejor, pero les gusta la vida del mundo. Así de sencillo. Entonces, en esta parábola yo comprendí muchas cosas. En el capítulo 8 de Lucas y creo que me estoy saltando. Capítulo 4 de Marcos y versículo 13. Jesús dice algo muy, muy importante. Dice, porque los discípulos le decían: no comprendemos esta parábola. Pero acá les dice, y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Marcos 4, 13. ¿Cómo pues, les dice, entenderéis todas las parábolas? Ponga atención, porque Jesús les está diciendo: si ustedes no comprenden la parábola del sembrador, ¿cómo van a comprender todas las demás? En esta parábola hay muchos principios que nos van a ayudar a entender el resto de los principios. Hay mucha enseñanza que nos va a ayudar a comprender el resto de lo que Jesús siguió hablando. Jesús dice: si tú entiendes esta parábola, vas a comprender las demás. Entonces, esta parábola hay que saberla aprender, recibir y ponerla en el corazón. Entonces continúa Jesús diciéndoles en el verso 14, dice: el sembrador es el que siembra la palabra, dice. Está generalizando. ¿Cuántos de nosotros hemos sembrado la palabra de Dios en otras personas? En un familiar, en un amigo, en una iglesia. Nosotros somos sembradores de la palabra. Amén. Todos nosotros somos sembrados. Si usted comparte el amor de Jesucristo y comparte la palabra de Dios con alguien más, usted es un sembrador. Entonces, si sembramos la palabra, compartimos el mensaje, somos nosotros sembradores. Así que todos nosotros somos sembradores. En el verso 15 dice Jesús:
Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones, dice. Note que una de las obras del enemigo es que lo que se predica y se siembra en el corazón del pueblo, Satanás va a tratar de quitártelo, va a tratar de hacerte dudar, va a tratar de hacerte decir, ay, esas son mentiras. Cuando nosotros empezamos a menospreciar el mensaje de la palabra, nosotros empezamos a dar lugar al enemigo para que él se la lleve y la robe. Note que las aves del cielo que se comen la semilla representa a Satanás y sus demonios que van a tratar de hacerte dudar la palabra que tú recibes en tu corazón, mi hermano, porque el enemigo sabe que si tú crees la palabra, si tú abrazas la palabra, tú vas a vivir lo que la palabra dice que vamos a vivir, que es, vamos a prosperar en todo lo que hagamos, así lo dice en el Salmo 1. Si meditamos en su palabra día y noche, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay una bendición que va del lado de la palabra. Cuando Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, está hablando Jesús que detrás del mensaje hay un respaldo divino, mis hermanos. Hay un respaldo divino detrás de cada palabra que sale de la boca de Dios, porque son palabras que tienen un espíritu que la respalda. Por eso la palabra hay que atesorarla, la palabra hay que guardarla. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí la tengo bien metida, decía el salmista, la palabra la tengo bien metida en mi corazón para no pecar contra ti. Aquí la guardo. Hay que guardar la palabra. Por eso es bueno tomar notas. Por eso es bueno subrayar nuestra Biblia. Aunque hay hermanos, no, eso es un gran pecado que subraye la Biblia. Pero ni la leen, ni mucho menos. Entonces es bueno que nosotros hagamos todo lo que nos sea posible para atesorar esa palabra en nuestro corazón. Somos sembradores de la palabra. Y Satanás va a tratar de quitarte esa semilla. Ahora bien, esta parábola del sembrador está en varios evangelios. Ahí en la pantalla lea Lucas 8:5, que es la misma parábola, pero tiene algo que no está aquí. Y dice, el sembrador, Lucas 8:5 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y dice acá, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Está hablando de la misma parábola, pero aquí dice que la semilla que fue sembrada fue hollada. Esa palabra hollada significa que fue pisoteada. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando pisoteamos algo? ¿Qué es cuando nosotros miramos algo que está ahí, quizás que no sirve? Le damos una patada, lo despreciamos. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que estas personas a quien Satanás roba la palabra que es sembrada es porque no la reciben con el aprecio que debe de tener. Aquí dice que Satanás se robó la semilla que fue pisoteada, que fue hollada. Si tú vienes a la iglesia, hermano, y tú no entiendes esto, que cuando nosotros vamos a leer la palabra del Señor es la voluntad de Dios para nosotros. Si tú no la tomas como una autoridad divina para que nosotros podamos regir nuestra vida y tomar decisiones, si tú no la tomas con esa seriedad, tú la estás menospreciando, y lo que tú menosprecias, el diablo te lo roba. ¿Aló? Tenemos nosotros que entender cómo opera el reino de Dios. Jesús dijo, si tú comprendes esta, vas a comprender más. Si tú entiendes estos principios, vas a conocer el resto. Entonces, tenemos que atesorar la palabra de Dios. Y una de las cosas que el enemigo va a tratar de hacer en contra de tu vida,
mi hermano, va a ser robarte esa semilla. Si tú la menosprecias, te la robó el enemigo, hermanos. Muchas veces cuando las personas pues tratan de orar, tratan de buscar al Señor, una de las cosas que suceden son distracciones. Yo no sé si usted ha experimentado que cuando uno tiene la intención de orar, uno tiene la intención de servir, uno tiene la intención de hacer algo para Dios, como que hay tantas cosas que quieren salirle a uno. Ay, no he orado, pero ay, tengo que hacer esto, no he hecho la limpieza, que no he lavado los platos, tengo que hacer este mandado, pero ¿por qué salen esas cosas en el preciso momento en donde tienes que orar, en donde tienes que leer la palabra? Quizás es cuando tú vas a venir a la iglesia y lo primero que va a pasar es que te va a salir un pleito tal vez con tu esposa o con tu esposo, o de repente como que amanecieron de malas y yo no sé, pero si hoy es el día que vamos a ir a la iglesia, hoy es el día que vamos a hacer célula, hoy es el día que yo tengo que ir a mi discipulado, pero ¿por qué me salen todo este rollo de cosas? Ponga atención, porque muy probable que detrás de eso esté alguien tratando de robar que tú vas a recibir. Escuche, porque estos son principios del reino de Dios para nuestra vida. Si nosotros entendemos que hay alguien que anda persiguiendo la palabra, que hay alguien que anda persiguiendo el mensaje, que hay alguien que sabe que tú vas a recibir tanta bendición, va a tratar de robártela. Así que nosotros tenemos que entender que hay una batalla que estamos librando y tenemos nosotros que estar pendientes que el enemigo no la robe. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que enfocarnos para no perder lo que Dios quiere darnos. Hay una lucha espiritual y la Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones. La Biblia dice que hay un adversario. La Biblia dice que hay un enemigo de nuestras almas. Jesús dijo que Satanás era padre de mentiras. En Apocalipsis dice que es el acusador de nuestros hermanos. Estamos nosotros en una situación en donde estamos librando una batalla. Y el enemigo quiere robar la bendición. El enemigo anda persiguiendo tu bendición. Así que tenemos que estar pilas, mis hermanos. Cada vez que Dios va a traer algo a tu vida para bendecirte, hay alguien que va a perseguir esa bendición. Y ese va a ser Satanás. Cuando Dios trae algo a tu vida para bendecirte, o todo aquello que será de bendición para tu vida, el primero que se va a levantar en contra tuya será el enemigo para robarte esa bendición. Y ahí es en donde nosotros tenemos que ser sabios e identificar la obra del enemigo para no perdérnosla. El enemigo sabe. ¿Por qué cree usted que muchas veces cuando le queremos invitar a alguien a tener la oportunidad de vivir un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y tener un tiempo con Dios, hermano, por qué cree que tantas cosas salen en ese tiempo? ¿Por qué cree que se libran tantas batallas justamente? ¿Por qué tiene que ser que antes de una bendición ahí aparece algo para alejarnos y para distraernos y nosotros no podamos llegar a ese punto? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo anda persiguiendo la palabra para robártela, mi hermano. ¿Aló? No, si hay algo que Satanás odia es verte a ti feliz, bendecido, realizado y lleno de poder para la gloria de Dios. Porque hay tantas cosas que salen, es porque hay una obra que está ahí detrás. Detrás hay una lucha espiritual que está ahí tratando de detener lo que Dios tiene para ti, hermano. Entonces, alguien dirá, yo no necesito ir a un encuentro, tengo tantos años de ser cristiano. Y a veces ponemos hasta tantas excusas y sin darnos cuenta hay una obra que está ahí tratando de impedir si lo que vas a ir a recibir es bendición. ¿Aló?
Ay, ¿para qué voy a ir yo a la iglesia? Para verle la cara a fulano de tal. Mucho ojo. No sea que el enemigo esté ganando terreno por ahí. Aló. Para alguien tiene que ser esta palabra hoy. O veniste a la iglesia, pues. Y cuando vas de regreso a la casa, como que le empiezan a crecer las uñas a alguien ahí. Como que te quieren hacer pleito. Tampoco llegue usted a la casa a decirle a su mujer, te reprendo, Satanás. Acérquese, oren juntos y no le demos lugar al diablo. Amén. El diablo quiere detener esto a toda costa. El enemigo va detrás de tu bendición. Y es importante que nosotros comprendamos estos principios del reino. Por eso hay que estar constantemente, la Biblia dice, orad sin cesar, dice la Biblia. Sed sobrios porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. Jesús, antes de ir a la cruz, mi alma está triste, quédense aquí, velen conmigo. Y Jesús estaba atravesando tristeza, estaba atravesando tantas cosas allí, tratando de resistir él esa tentación de incluso no ir a la cruz por el dolor y el sufrimiento, pero luchando en contra de su carne. Entonces tenemos nosotros que entender que hay una batalla espiritual detrás del mensaje que se predica, detrás de una bendición hay una mano que quiere robarla. Entonces tenemos que ponernos las pilas. Puedo escuchar un buen amén ahí. Amén. Luego dice Jesús, Marcos 4:16. Marcos 4:16. Dice, estos son, dice, asimismo los que fueron sembrados en pedregales, dice. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Verso 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, dice. Nos está hablando de personas que no tienen raíz. Y rápido reciben la palabra. Ay, gloria a Dios. Dicen, qué lindo sentí a Dios. Y reciben la palabra. Esa semilla crece, pero no hay raíz. No profundizan. No se adentran. No se meten. Y usted sabe qué es lo que sostiene a un árbol de los vientos. Usted sabe lo que sostiene a un árbol de los huracanes y de las inundaciones. ¿Sabe qué son? No es el grosor del tronco, no es el largo de las ramas. Usted sabe qué es lo que sostiene al árbol de lo que viene en su contra. Son las raíces. Usted vaya a ver a las costas y vaya a ver las palmeras. Que esas palmeras pueden ser delgadas y se doblan pero no se quiebran. Pero ¿sabe cuál es el secreto de las palmeras de sostenerse? Y ellas reciben de frente los huracanes. ¿Sabe cuál es el secreto de las palmeras? Son las raíces. Y acá Jesús nos enseña y nos dice que hay un principio acá. Si nosotros no tenemos raíces, vamos a ser gente de corta duración. Aló.
¿Usted sabe en dónde está la bendición? Está en profundizar. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, boga mar adentro y tira la red. Jesús le estaba diciendo, Pedro, yo voy a hacer un milagro en tu vida, pero no tienes que estar en la orilla. Vete a las profundidades, que ahí llegará la bendición. Entonces Pedro, cansado, desanimado, pero dijo, está bien, en tu palabra. Toda la noche yo ya lo hice, pero en tu palabra. Y va y lo hace y boga mar adentro y se va en lo profundo. Y ahí en lo profundo Dios manifestó su poder. Dígale al que está a la par suya, tenemos que echar raíces, dígale. Yo les predicaba el miércoles y les decía que si nosotros somos cristianos emocionales y no cristianos de convicciones, nosotros vamos a vivir como una montaña rusa. Una vez vamos a estar arriba motivados, luego vamos a estar abajo y vamos a ser cristianos emocionales. Y es que hoy no sentí la presencia de Dios y tal vez Dios está enseñándonos a vivir por fe y no por vista. De celebración. Si nosotros somos cristianos que no profundizamos, que no crecemos, si somos cristianos emocionales, que vivimos por emociones y por sentimientos y no por convicciones, hermano, no lograremos echar raíces. Vamos a ser personas que vamos a ser llevados por cualquier viento, como dice la Biblia, viento de doctrina, o como dice Jesús cuando habla acerca de aquel que oyó la palabra y la obedeció, era semejante a un hombre que cuando edificó su casa, cavó, dice, y luego dice, y ahondó, y edificó su casa sobre la roca. Son muy frágiles las ovejas, son delicadas las ovejas. Por eso es de que usted mira el cayado del pastor, es una vara que tiene arriba ¿sabe para qué es? La punta de la vara es para picarlas. ¿Y sabe el ganchito para qué sirve? Para ponérselos en el cuello y cuando andan. Es importante que nosotros entendamos que van a haber muchas cosas que van a tratar de ahogar la palabra de Dios que es sembrada en nuestro corazón. Y nosotros como cristianos y como hijos de Dios tenemos que entender que estamos en una lucha, mis hermanos. Tenemos que tener un compromiso con Dios, y mi compromiso me va a hacer a mí subir en el reino de Dios, mi compromiso con Dios. Hay de al 30, hay de al 60 y al de al 100. ¿Todos son de Dios? Sí, todos. ¿Todos sirven a Dios? Sí, pero en diferente nivel. Tu nivel de amor te va a llevar a un compromiso. Entonces, ¿cuántos de los que están aquí aman al Señor? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué mayor prueba de nuestro nivel de amor a Dios que guardar su palabra y sus ordenanzas? Si amamos a Dios, guardemos su palabra. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios.
y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.